one more time, say. Can I ask you a question? Hola a todos y bienvenidos una vez más a Mejorando Cantabria. Vamos a recorrer nuestra comunidad autónoma de la mano de la Consejería de Obras Públicas y lo hacemos, por ejemplo, en Azas de Cesto, en Bárcena de Cicero o en Río Tuerto. La Consejería de Obras Públicas ha llevado a cabo una actuación en Azas de Cesto que tiene mucho que ver con mantener el patrimonio de la comunidad. Se trata de la rehabilitación del antiguo lavadero, que ha supuesto una inversión que ronda los 30.000 euros. Que la verdad es que responde un poco a nuestra política de intentar mantener el patrimonio etnográfico que tienen nuestros pueblos y sobre todo pues que la gente, que los chavales vean lo que hacían nuestros mayores en tiempos pasados y cómo pues, necesitaban, ¿no?, este tipo de instrumentos. No había evidentemente lavadoras y tenían que ir a ese tipo de lugares para poder ejecutar su tal. Todavía hoy en día se siguen utilizando para alfombras, para elementos así un poco de tamaños, de dimensiones grandes en los pueblos. Y la verdad es que tanto por ese motivo como por el hecho de sobre todo recuperar el patrimonio y no dejarlo perder, entendíamos que era una actuación necesaria. Un patrimonio que aún hoy en día se sigue utilizando en los pueblos y además ubicado en un entorno con mucho encanto. Y más en un entorno como el que nos encontramos, donde es un rincón muy coqueto, en el cual pues además hay un merendero, en el cual hay además pues un pequeño parque infantil al lado, un lugar de los que merece la pena visitar, como hemos visto en las imágenes, y que de alguna forma resulta necesario el poder actuar. Una obra que ha sido de gran importancia para los vecinos. Su alcalde estaba encantado. Tanto para el gobierno regional como para este ayuntamiento es muy importante recuperar estos símbolos de la Cantabria profunda de toda la vida. Agradecer también a la Junta Vecinal de Azas de Cesto, quien ha sido la que ha propuesto la rehabilitación de este lavadero. Y lo dicho, nos queda una zona de juegos, una zona de merendero con unas barbacoas y un inicio de la subida a la ruta del Monte Yusa preciosa. Es la primera de las actuaciones en Azas de Cesto. En Praves, además, el entorno del cementerio había sufrido un pequeño argallo. Aprovechando su reparación, la Consejería ha decidido crear un pequeño aparcamiento en el entorno que facilite su uso. Ha sufrido un pequeño argallo que había que reparar. Y al final vamos a hacer una actuación que no solamente va a reparar el argallo, sino que además va a permitir un acondicionamiento para permitir que la gente cuando venga disponga de un lugar para poder aparcar. En estos momentos los accesos están complicados y lo cierto es que cuando vienen por lo que fuera, algún tipo de funeral o equivalente, a veces incluso el coche fúnebre tiene dificultades, ¿no?, para poder de alguna forma estacionar y la familia. En estos casos lo conveniente es tener por lo menos 4, 5 o 6 plazas de aparcamiento en este entorno que permitan que la gente pueda dar el último adiós a sus seres queridos con total seguridad y de una forma lo mejor posible. Y es que hasta ahora los vecinos que tenían que acudir al cementerio debían dejar sus coches abajo y subir andando. Sí, como bien dice el consejero, la idea es que cuando tienen que subir al cementerio no haya que dejar los coches en la parte baja del pueblo y subir andando. En total se invertirán 100.000 euros en un año en pequeñas actuaciones en el municipio de Azas de Cesto que cambian la vida de los vecinos. Van a hacer que finalmente más de 100.000 euros sean gastados en este ayuntamiento de Azas de Cesto en lo que va de año, precisamente para hacer pequeñas actuaciones que mejoran la calidad de vida de sus vecinos, que es al final lo que nos preocupa, y para recuperar además elementos del patrimonio que creemos que son esenciales. Como ha dicho José Luis, han sido más de 100.000 euros los que han metido este último año en el ayuntamiento, que para un ayuntamiento como el nuestro recibir esa inyección de dinero nos va a dar mucho. La Consejería de Obras Públicas y el Ayuntamiento de Bárcena de Cicero tienen una serie de obras en común, fruto de los decretos que la Consejería ha puesto a disposición de las corporaciones locales. Se trata de proyectos variados, desde carreteras hasta la mejora del abastecimiento de aguas. En el primer caso, pretenden mejorar la seguridad. Que sería el paseo peatonal de la carretera nacional, que es una actuación fundamental para intentar
movilizar mejor lo que sería conseguir que la gente vaya más andando y dar sobre todo mayor seguridad hacia lo que serían los peatones. El paseo peatonal ahí en Treto, que une lo que es el pueblo de Treto con el barrio de Codemonte, que es una zona que ya ha habido 2 muertes, está un poquitín peligrosa, y para que se pueda hacer algo en esa zona. En el caso de la mejora de la red de tuberías de agua, viene a solucionar los problemas de pérdidas y averías que produce una red antigua. Y además un problema que tiene el ayuntamiento en diferentes zonas del municipio, ligado a un abastecimiento de agua con tuberías muy antiguas de fibrocemento y que dan muchísimas pérdidas y frecuentemente pues averías, con las pérdidas que supone de poder tener incluso el agua en alguna jornada además festiva, ¿no?, como ha podido pasar en el pasado, lo cual pues evidentemente son soluciones que hay que dar a los vecinos, porque este tipo de situaciones pues hay que intentar mejorar la garantía de suministro para todos ellos, ¿no? En este caso hay varios proyectos desarrollados, como los de municipios como Treto y Ambrosero. Tenemos también otro proyecto en el núcleo de Treto, en donde ya íbamos a actuar, y además en Ambrosero pues va a intentar también, mediante este tipo de subvenciones o mediante peticiones aparte, el poder ir actuando en esa red de tal forma que poco a poco consigamos renovar, ¿no?, de alguna forma entre todos la red de abastecimiento que tiene el municipio, fundamentalmente pues en Ambrosero, en Treto, en los lugares en los que ahora mismo pues hay mayor problemática derivada de la antigüedad de la tubería y de las frecuentes averías que ocasiona, ¿no? Para el ayuntamiento el problema de las aguas es fundamental. Tengo que decir, dar las gracias al consejero, porque desde el primer momento está preocupado de todos los problemas que les hemos dicho que teníamos aquí en el ayuntamiento. Sí es verdad que durante estos últimos años todo nuestro esfuerzo casi ha ido a las redes de agua, porque tenemos unas redes bastante ya obsoletas, tenemos muchas pérdidas, muchas averías, incluso como bien decía el consejero, se ha dado caso que un día la fiesta local se rompió a las 8 de la mañana y tuvimos que estar todo el día para poder resolverlo, que estuvimos todo el día sin agua, y entonces esa es nuestra principal ahora mismo cuestión. Además, también tienen otras actuaciones en Bárcena de Cicero, como algún camino que es necesario hormigonar para adecuarle. Pues las aguas, cada vez que llueve, como es una zona muy húmeda cerca de la marisma, pues está muy mal. Hay varios vecinos que se sirven por allí y claro, pues todos los días estamos bacheando, pero el agua se hunde, y entonces le vamos a hacer una actuación ahí con hormigón para ya quitarnos ese problema. El municipio de Río Tuerto, en concreto su capital, La Cavada, cuenta con una nueva acera que ha mejorado el entorno gracias a la inversión de la Consejería de Obras Públicas. Con ella se unen los principales elementos de La Cavada gracias a la inversión del entorno de los 300.000 euros. La Cavada es un núcleo precioso, con unas casas, con infraestructuras, con equipamientos, como el colegio que tenemos aquí detrás, como el ayuntamiento que está un poco más adelante, con las piscinas también, con el tema del parque infantil, que además hizo la propia consejería, pero sin embargo lo que faltaba era un poco un trabazón, una unión peatonal entre las diferentes partes de ese núcleo, de tal forma que se pueda recorrer andando de una forma sostenible, de una forma saludable. Y yo creo que en ese sentido la obra que hemos ido ejecutando en diferentes fases ha incorporado sobre todo lo que sería la acera que estamos viendo aquí ahora mismo y que comunica el ayuntamiento, el colegio, las piscinas, el museo que tenemos aquí enfrente de La Cavada de artillería, un museo además que vamos a visitar además ahora mismo y que es un museo precioso al que invito a todo el mundo a que venga a ver, y con lo que sería el propio núcleo urbano que se encuentra en la parte inferior del pueblo. Una obra que se ha desarrollado en diferentes fases y que es una de esas que agradecen los vecinos. Yo creo que este tipo de iniciativas que lo que hacen es acercar a la ciudadanía a los lugares de interés e intentar generar itinerarios peatonales accesibles que permitan que la gente pueda ir andando entre las diferentes zonas, además de ser saludable y de ser sano, es algo que es atractivo, que es positivo para el turismo y que desde luego a la gente agradece mucho. Contentos y orgullosos, así se han manifestado desde el Ayuntamiento de Río Tuerto. Su alcalde ha explicado que se han solucionado muchos problemas de movilidad. Porque me consta y lo sabemos que todo llamarle y estar pendiente es todo uno. Y luego esta obra, pues efectivamente a nosotros es una obra que, como veis, es una obra que aquí no pasaban 2 coches, que aquí no paraba el autobús y se formaba aquí un auténtico embudo,
Y bueno, pues creo que ahora estamos muy satisfechos, muy contentos y orgullosos. Decir que al final el entorno del lugar es, diríamos, donde se hace la vida social. Estamos hablando de ayuntamiento, iglesia parroquial, colegio, museo, es donde está toda la vida social. Y ahora tienen pendiente hacer una segunda fase de la carretera. Es más, tenemos pendiente, también con el consejero que nos van de la consejería, continuar este tramo hacia la parte, diríamos, del ayuntamiento, hacia adelante, hacia la parte de, diríamos, del barrio de arriba. Vamos a hacer también, vamos a seguir, diríamos, adecentando y creando nuevas aceras para comunicar un parque tenemos ahí en la zona que se llama ahí en Revilla, para hacer ya una unión completa. Gracias a esta obra, para el consejero de Obras Públicas, la Acabada ya está preparada para convertirse en pueblo de Cantabria. Yo además le voy a decir algo al alcalde, que se presente al pueblo de Cantabria, porque ahora ya sí puede presentarse, porque empieza a tener una cohesión como núcleo, empieza a tener ya a parecerse a lo que es un pueblo desde toda la vida aquí de Cantabria. Y el guante está cogido. La mejora de la red de aguas es básico para la Consejería de Obras Públicas. Eso lo hemos podido comprobar en el municipio de Santa María de Cayón, en concreto en el núcleo de La Penilla, donde se han realizado obras para separar las aguas pluviales de las fecales. La empresa pública Mare ha ejecutado la separación de la red de aguas pluviales y fecales en La Penilla, con una inversión de 67.000 euros. Se trata de una obra que ha solucionado un grave problema en el entorno. Un día como hoy podríamos tener agua levantándose de las arquetas, podríamos tener olores, podríamos tener problemas para los vecinos. Gracias a las obras que también se han sido ejecutadas por parte de Mare dentro de la Consejería de Medio Ambiente, lo cierto es que ya tenemos una situación de tranquilidad para todos, en la que las redes pluviales y las redes fecales están separadas y, por lo tanto, al no ver esa mezcla, no hay ningún tipo de impedimento para que ambas funcionen de forma coordinada. El principal problema venía dado por la red, pero también por la orografía, que condensaba todo el agua en el mismo punto. Y el relieve de lo que es el pueblo, al haber tanto desnivel, bajaba todo el agua aquí y era un problema porque levantaba arquetas, inundaban las casas, y simplemente agradecer que el pueblo está muy contento por esta gestión tan buena que se ha realizado en La Penilla. Todo ello le convertía en una obra muy demandada y sobre todo muy necesaria para los 2.500 vecinos del entorno. Creemos que, por lo tanto, estamos hablando de una actuación necesaria, imprescindible para este núcleo, y donde además pues durante muchos años habían tenido frecuentes problemas y que había sido muy demandada tanto por la Junta Vecinal como por el Ayuntamiento. En concreto, se ha sustituido el colector de hormigón por una nueva tubería de PVC y se han renovado las dos que recogen las aguas fecales de las viviendas de la zona. Obras que no se ven, pero que son de gran utilidad. Bueno, pues es una obra que se ha agradecido mucho por parte de los vecinos, es una obra demandada de hace tiempo y pues supone un avance porque era pues un poco atraso estar en las circunstancias en las que estábamos. Se ha conseguido separar las aguas pluviales de las fecales y bueno, pues parece que a veces son obras que no se aprecian, pero es lo que se demanda y lo que de verdad se ve con el tiempo. El propio día lluvioso ha permitido ver los resultados de esta actuación. Pese a que el agua comenzaba a caer con intensidad, no se han levantado las arquetas. Por todo ello, el consejero de Desarrollo Rural ha defendido a los técnicos de Mare. Lanzar una proclama en favor de los técnicos de la empresa pública Mare. Muchas veces es vituperadas las empresas públicas y hay que reconocer que hay gente, la mayoría, que trabaja muy bien y esta es una prueba de ello y una prueba de colaboración entre administraciones. El Ayuntamiento aquí ha puesto las ganas, pero en otras ocasiones también trabajamos en colaboración. Gracias a esta obra ya no tendrán que soportar inundaciones ni malos olores. Los ayuntamientos también cuentan con diversas actuaciones que la Consejería de Obras Públicas ha cometido, está cometiendo y va a cometer. Por ejemplo, en Polanco, con una inversión de €500.000.
La Consejería de Obras Públicas ha invertido 500.000 euros en el Ayuntamiento de Polanco para actuaciones a lo largo del municipio. Algunas ya han finalizado, como la mejora entre Mar y Cuchilla. Que es un paseo peatonal que va desde Mar hasta lo que sería Cuchilla, y que de alguna forma en la zona de Mar pues hemos ensanchado un poco más para lo que sería enlazar las aceras mejor con lo que sería el resto del municipio. Además, dentro de la orden de corporaciones locales también tienen otras actuaciones que están en ejecución, como las de la mejora de la movilidad sostenible, especialmente en el barrio del Pozo. Y aquí estamos ahora mismo en otra zona en la que también lo que estamos haciendo son actuaciones fundamentalmente de vialidad, actuaciones que lo que hacen es mejorar el tránsito y la movilidad sostenible entre los diferentes núcleos. Y aquí lo que tenemos es una actuación, en este caso cofinanciada entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Polanco, en donde precisamente lo que se hace es urbanizar mediante lo que sería el ensanche de lo que sería la carretera actual, incorporando una acera, mejorando también pues, lo que sería el drenaje, el saneamiento, lo que serían las instalaciones que están por los servicios que están por debajo de la misma, y que lo que hace es permitir por fin pues, tener una conexión peatonal continua en todo este trayecto que antes pues, resultaba prácticamente inviable pues, porque había pues, pequeños elementos como algún muro, etcétera, que hacían que no se podía transitar de forma peatonal segura alrededor de la carretera. Para el futuro también están previstas otras actuaciones, por ejemplo, la construcción de una rotonda en la entrada de Polanco. Justo en la salida de la autovía occidental al municipio de Polanco, es una zona en la que ahora mismo pues, todavía no existe un tráfico transversal muy denso, pero que probablemente en el futuro lo vaya a haber, y además nos sirve ya para desde el momento inicial empezar a mejorar lo que sería la velocidad del tráfico que llega al núcleo urbano, de tal forma que se frene, viniendo de la autovía como vienen, pues evidentemente vendrán a velocidades relativamente altas, y permite que se frene esa velocidad y que por lo tanto la gente pueda estar más segura en el núcleo urbano y en la travesía, que eso también es un objetivo que siempre tenemos en nuestras actuaciones. Y en el futuro, aunque a corto plazo, está prevista la ejecución de un parque infantil. Y por último, estamos también ya anunciando que vamos a ejecutar antes de final de año un parque infantil en mitad de Polanco, en el barrio de Piñal. Y bueno, pues creemos que son actuaciones que todas ellas lo que hacen es mejorar fundamentalmente pues aspectos como la vialidad, como que la gente joven, que además aquí hay familias con gente joven, con niños, pues que tengan un lugar, los niños donde jugar, como es este parque infantil, y la gente donde transitar de forma segura entre los diferentes núcleos y poder hacer sus actividades de forma sostenible. Estas obras se enmarcan en las subvenciones de la Consejería de Obras Públicas para los ayuntamientos y no cabe duda de que son muy bien recibidas por los consistorios. Agradecerle también el que se haya trasladado hasta Polanco, no solo a ver cómo van las obras o bien ejecutadas o que están en ejecución, sino ver esas pequeñas peticiones que le estamos realizando y comprobar in situ pues eso, la entrada a Polanco, pues ese tráfico y esa velocidad en la que circulan y bueno, pues también todas estas actuaciones del plan de obras que, como bien dice, al final van a revertir todas en una mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos, tanto en el que se puedan desplazar o disfrutar de zonas de ocio, como también en la seguridad tanto vial como de los propios vehículos. Pues bueno, pues yo creo que es en lo que tenemos que invertir. Durante el último mes hemos conocido una de las principales leyes de la Consejería de Obras Públicas. Se trata de la popularmente conocida como Ley del Suelo, que ha presentado tanto a la opinión pública como a los alcaldes de los 102 ayuntamientos de Cantabria. La futura Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, popularmente conocida como Ley del Suelo, ya ha sido presentada públicamente. Por encima de todo tiene dos objetivos: crecer de forma sostenible y solo lo necesario. Evidentemente lo que buscamos en Cantabria es un desarrollo sostenible. Lo que no buscamos en ningún caso es ningún tipo de actuación que pueda destrozar una Cantabria infinita como tenemos y una Cantabria con estas bellezas naturales y con estos paisajes. ¿Eso qué significa el desarrollo sostenible? Pues significa dos cosas. Primero, que tenemos que proteger aquello que tiene valores suficientes para poder proteger, y en segundo lugar, que tenemos que crecer solamente aquello que resulte necesario. Esta es la primera definición del consejero de Obras Públicas en la presentación de este proyecto de ley, en el que ha defendido la existencia de dos Cantabrias, una más urbana, más cercana a la costa, que va a mantener un crecimiento muy similar al actual. Además, en este caso concreto, y así lo metemos como una novedad también en este proyecto de ley, haciendo una hincapié mayor aún en lo que serían las posibilidades de regeneración urbana, de renovación urbana, de rehabilitación, es decir, dando herramientas
para que sea más fácil, más sencillo esas labores de actuar dentro del propio urbano para mejorar nuestras ciudades. En las zonas urbanas se establecen algunos cambios, como por ejemplo la definición de zonas de construcción y las de auténtica transformación. Quiero decir que es la figura de los PERIs, los planes especiales de reforma interior, van a resultar claves en muchos de estos procesos. Hablo de procesos para que todos nos hagamos una idea, como pueda ser, por ejemplo, el barrio del Cabildo en Santander, pero que hay muchos barrios en Santander, en Torrelavega y otros municipios de Cantabria donde esta misma situación se repite. Permitimos la figura del estudio de detalle especial, que denominamos, una figura que todavía tiene una tramitación más ágil. Todos sabemos que los estudios de detalle, que además esos en concreto no pasan por la PROTU, sino que son municipales, pues siempre han sido mucho más ágiles para la creación de los suelos urbanos y ha sido la forma de crecimiento en muchas ciudades. También se establecen para actuaciones de accesibilidad y mejora de la eficiencia energética, gestión de la unidad de actuación y los trámites mediante lo que se denomina el silencio positivo, además de la posibilidad de que los ayuntamientos gestionen áreas de edificación y rehabilitación forzosa. El ámbito del suburbano está muy tratado porque es uno de los ámbitos fundamentales de aplicación de esta ley, porque creemos en ello. La segunda Cantabria va a ser la que más cambie, es la Cantabria interior, la Cantabria rural, con un modelo totalmente distinto. Son los llamados núcleos rurales. Y por lo tanto la forma de crecer y la forma de comportarse no puede ser la misma. Y además exigimos a esos núcleos rurales precisamente que haya un mayor desarrollo en función a la arquitectura y al entorno en el que se encuentran, de tal forma que no se rompa ni la estructura, ni la morfología, ni la arquitectura propia del núcleo, sino que se mantenga esa misma arquitectura. Lo que sí establece son limitaciones para controlar las edificaciones y algunos abusos que se puedan cometer. Una de ellas es el tema de la segregación de los terrenos, ¿vale? Nosotros no queremos que el núcleo rural, que las zonas rurales se parcelen urbanísticamente para construir viviendas de forma indiscriminada. Para eso existen los sectores desurbanizables. Si un ayuntamiento tiene esa necesidad de efectivamente construir en un volumen importante de viviendas, lo que tendrá que hacer es desarrollar un sector desurbanizable. Para eso existen, así se han desarrollado antiguamente y se seguirían desarrollando hasta ahora, y nadie lo impide. Lo que no puede ser es que eso se empiece a segregar de forma indiscriminada para empezar a construir una casita aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, y construir una urbanización encubierta en un lugar que no está pensado para ello. Igual que hablo de limitaciones de cambios de uso, no quiere decir que vayamos a prohibir los cambios de uso, no. Lo que quiero decir es que a veces veíamos utilizaciones también fraudulentas, ¿no? A veces pues, de que alguien dice, no, yo voy a construir una estabulación porque la estabulación la tengo permitida. Construir la estabulación y al cabo de 6 meses, o curiosamente, se cambia el uso de la estabulación a lo que sería una vivienda, sin haber hecho nunca jamás ningún tipo de actividad ganadera en ese entorno. Evidentemente, ese tipo de fraudes de ley, ese tipo de trampas, que a veces existen y que además, bueno, pues a veces siempre hay personas pues, que son muy de buscar, ¿no?, ese tipo de herramientas, tenemos que eliminarlo, y la forma de eliminarlo es que solamente se permitan los cambios de uso cuando la edificación a la que ha estado destinada haya estado un mínimo de 10 años destinada al fin para el que fue autorizado. Incluye las áreas de desarrollo rural para los pequeños núcleos que no tienen suelo urbanizable y limita la extensión y el número de viviendas. Se trata de ofrecer un crecimiento ordenado. Lo que queremos es que si viene el hijo del que vive allí, lleva toda la vida viviendo y su padre tiene una finca justo al lado del núcleo, que pueda construirse una casa. Si viene alguien, un profesional, que le interesa venir a Cantabria porque cree que puede teletrabajar y que puede tener una vida más coherente con lo que sería la naturaleza y con lo que serían sus ideales, pueda venir a trabajar y pueda venir a vivir. Ese es nuestro planteamiento y en ese sentido, para ese tipo de situaciones, desde luego que sobran. Este plan llega con importantes novedades también en cuanto a la tramitación, después de 20 años de la primera ley del suelo de Cantabria. El primer cambio es la tramitación de los planes generales. Los ayuntamientos tendrán información previa y se reducirán las veces que se expondrán a información pública. De tal forma que nuestro objetivo con esta ley es pasar de esos 10-15 años a un periodo medio en la tramitación y aprobación de los planeamientos que esté en el entorno de los 4 o 5 años. Eso entendemos que es lo razonable, que tener en cuenta que hay mucha legislación que hay que cumplir, sectorial, muchos informes, es difícil ir mucho más rápido. También agilizará otros los planteamientos urbanísticos aprovechando los mecanismos que ya permite la ley, que son las declaraciones responsables y las comunicaciones, de tal forma que para pequeñas actuaciones de escasa entidad
en suelo urbano, imaginemos pintar una fachada, bueno, pues algo que es tan nimio pueda valer directamente con una comunicación previa, con una declaración responsable en la que el propio propietario o el técnico que vaya a realizar esa obra comunique al ayuntamiento que se va a realizar esa obra y en esas condiciones y que cumple con la legalidad determinada. La ley del suelo cambiará los PESIR. Si bien se podrán aprobar de forma más ágil, serán más exigentes con los trámites necesarios para la declaración de interés regional, aunque el Gobierno sigue considerando el PESIR como clave para el desarrollo de Cantabria. Nosotros seguimos creyendo en los proyectos singulares de interés regional como un instrumento para la ejecución de las actuaciones estratégicas en materia industrial que tiene el Gobierno de Cantabria. Un plan que inmediatamente se ha presentado también a los 102 ayuntamientos. Ahora le toca pronunciarse al Parlamento de Cantabria. Nos despedimos aquí y para hacerlo hemos decidido trasladarnos a uno de esos acontecimientos clave, uno de esos acontecimientos que centran todas las miradas. Se trata de la entrega del galardón a Pujayo como Pueblo de Cantabria 2020, después de que finalizasen las actuaciones que había presentado a este galardón, por ejemplo, un parque, la mejora de algunos servicios, la instalación de contenedores en el pueblo. Los vecinos han quedado sin duda encantados y nadie mejor que ellos para contárnoslo. Los primeros fines de semana, la verdad es que nos pilló el año de la pandemia, que no fue el mejor, pero los 2 primeros fines de semana fue una masificación de gente. Ha supuesto pues mucho, porque oye, yo que he nacido aquí y he conocido el pueblo como estaba y como está ahora, pues... El premio ha estado bastante bien distribuido, se notan considerablemente las mejoras. Orgullo muy grande, unos meses de mucho trabajo, porque ha habido que estar encima de las obras para que todo quedase más o menos al gusto de lo que queríamos hacer en el proyecto. Yo creo que es también un premio para que sirva para darnos a conocer al Ayuntamiento de Bárcena y a todo el Valle de Iguña en general y que nos anime a trabajar en equipo.
time, say